Turcafé es auspiciado por... El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que 1000 palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes, para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca. Hola a todos, bienvenidos a Turcafé. Hoy tengo una invitada de lujo, está con nosotros la ministra de Educación, María Brown, bienvenida. Muchas gracias. Estamos iniciando ya este retorno progresivo a clases ya hace algunas semanas y una de las cosas que también conversaba con ella antes de empezar el programa es de alguna manera tratar esa entrevista desde el punto de vista de la mamá, es decir, de la mamá que tiene 2 hijos, que tiene un montón de preguntas, al igual que ustedes, con todas las que me han enviado, aparte de los, digamos, de los datos y de las cosas que ya sabemos que la mayoría de los medios ha preguntado y todo el tema. Pero empecemos, porque ya tienes un mes, ya cumpliste un mes, hoy día es domingo, yo sé que el jueves cumpliste un mes. ¿Cuál ha sido tu, cómo lo podrías contar, cómo lo resumes este primer mes de gestión? Bueno, del 24 de mayo al 24 de julio, un mes ya en gestión, creo que ha sido un mes muy productivo. Ustedes pudieron ver que llegamos y al primer día ya tuvimos algunas medidas tomadas. Teníamos una información muy transparente y creo que eso es rescatable. Nosotros tuvimos un proceso de transición muy ordenado con la ministra anterior. Esto nos ha permitido contar con información transparente que también a su vez hace que las decisiones sean informadas. Totalmente. Y eso ha sido algo que yo creo que hay que rescatar y que ojalá siempre sea así. Siempre en una transición de gestión, sin importar el gobierno que haya pasado y el gobierno que entra, ese intercambio transparente de información es solo en beneficio de la población. Y de inmediato iniciamos a trabajar por ese decreto ejecutivo, uno de los hitos de la gestión hasta este momento, el tener el respaldo de la presidencia sobre la importancia que tiene la educación para el país y para la reactivación en este contexto de COVID. También el poder iniciar de manera ordenada este retorno progresivo a las aulas de manera presencial o semipresencial. ¿Y ha habido acogida, digamos, cuántos niños han realmente regresado a clase? Porque entiendo también que hay muchísimo miedo todavía, natural, por parte de algunos padres de familia, etcétera. Los profesores, vamos por partes, pero ¿los niños han ido masivamente a las escuelas o todavía no? No, todavía estas asistencias no son masivas. Pensemos que en el sistema educativo nacional, en instituciones públicas o privadas, tenemos cerca de 4.4 millones de estudiantes matriculados. Y tenemos 55.063 niños que han ido a las aulas. A nivel nacional, esto te da un poco la perspectiva de la cantidad. Todavía es un ejercicio muy, muy acotado. La gran mayoría de los casos es en áreas que son rurales, no tanto urbanas. Y esto tiene una razón de ser, porque en las urbanas, ustedes saben, normalmente ellos van a través del transporte público, asisten a través del transporte público a las instituciones educativas y todavía no podemos, como sistema educativo, garantizar que se mantengan las medidas de bioseguridad en ese transporte. Entonces, las que han recibido aprobación son aquellas instituciones que han podido certificar de alguna manera o comprobar y tener un plan para ese transporte, que van a tener unas medidas de bioseguridad y de alternancia. Y estos 55.000, un poco más de 55.000 estudiantes, no son todos los estudiantes de las instituciones educativas que han vuelto a esa presencialidad, porque algunos, y seguramente muchas mamás que nos están viendo tendrán esta experiencia, algunas familias han decidido mantenerse en educación en la casa, pese a tener la aprobación para retornar de manera presencial. También las instituciones y la comunidad han decidido en algunas instituciones educativas que retornen solo algunos grados o solo ciertos grupos de ciertos grados o cursos. Es decir, cada modelo es distinto y ha sido un modelo que se construyó con las familias, con la comunidad, y puede ir cambiando, y va a ir cambiando, porque esto también va evolucionando, vamos avanzando en el proceso de vacunación, vamos retomando cierta normalidad. ¿Los profesores están vacunados? Los profesores ya tienen en su gran mayoría la primera dosis de vacuna.
tenemos ya cerca del 90% de los profesores. Aquí, en particular en Guayaquil, inclusive superamos el 90%, lo cual es excelente. Y ya están recibiendo la gran mayoría la segunda dosis. Ellos recibieron la vacuna AstraZeneca en su primera dosis, entonces tienen hasta 85 días para recibir la segunda. Pero ya vamos más de 50,000 docentes vacunados con la segunda dosis y en estos días vamos a empezar a subir esos números, porque justo ya se van venciendo estos plazos, ¿no? Pero para nosotros es una gran tranquilidad que tengan la primera dosis porque esa primera dosis ya les da un alto grado de inmunización. Pregunta que seguramente nos hacemos todas las mamás y todos los seres humanos que tenemos hijos en este planeta es la educación virtual, ¿no? Entiendo que ha sido una de las salidas ante esta pandemia de la cual nadie estaba preparado porque tenemos que seguir siendo enfáticos en que ningún gobierno ni absolutamente nadie estaba preparado para lo que hemos vivido. Pero la educación virtual no se puede comparar jamás con la presencial. Decir de que han tenido una buena educación durante este tiempo a veces me suena como que hasta autoengaño o queremos autoconvencernos de algunas cosas. ¿Cómo afrontar ese vacío? Porque hay un vacío en los chicos. Sí, definitivamente. Yo también soy mamá. Tengo una hija que va a cumplir 6 años, tiene 5. Empezamos esta pandemia cuando tenía 4 y cada niño es diferente. Entonces, ninguna evaluación sobre cómo han pasado este tiempo puede ser generalizable. Por eso es tan importante hacer un diagnóstico individual. Hay niños que se adaptan mucho mejor a la tecnología que otros. Pero es muy complicado hacer un análisis individual por niño. No, eso es lo que corresponde, pese a lo difícil que es, nos corresponde tener un contacto uno a uno. ¿Por qué? Porque no podemos asumir que lo que ha vivido un hijo tuyo es lo mismo que ha vivido la mía. No, pues sí. Como te digo, imagínate, la mía en su momento tenía 4 años y era muy mala para estar frente a un computador. Otros compañeros de ella tal vez no. Y esta realidad puede ser la misma de muchas familias. Y la presencialidad siempre es insustituible, sobre todo en los primeros años de vida, en donde los niños también aprenden mucho de su desarrollo socioemocional, aprenden a interactuar, aprenden a jugar con otros, aprenden a compartir. Y esto, pese a que puedas tener programas de televisión maravillosos, televisión radioeducativa, una clase virtual fantástica, ese contacto con otros niños, este compartir no se puede sustituir. Y ahí vamos a tener que trabajar en un proceso de nivelación. Entonces, primero el diagnóstico y luego la nivelación. Porque además dices algo muy importante. Nosotras, al final del día, hemos podido tener la posibilidad de tener un ordenador, un computador y tener a los chicos educándose, pero la mayoría, que es la gran parte del Ecuador, que viven en la ruralidad, ni siquiera han tenido conectividad. Entonces, ahí no es que exista nivelación, ahí prácticamente no hubo aprendizaje y no se van a perder los años. Es decir, si tú me preguntas, yo tengo 2 hijos, una de 12, que es responsable, llamémoslo así, ¿no? Solita va y no necesita que... Pero el otro, el de 9, no, o sea, hay que estar atrás. Y si tú me preguntas, yo podría hasta quedarme pensando en que consideraría que tal vez sería bueno que repita el año. Sí, hay muchas mamás que piensan así y no están equivocadas. ¿Y por qué no? ¿Pero por qué se ha dicho o por qué se ha hecho de que no repitan los años o que todos van a pasar? ¿Por un tema económico? ¿Por qué? No, es más bien por un tema psicológico. Y te voy a explicar por qué. Primero porque la mayoría de la población, como tú dices, no ha tenido la posibilidad de tener esta tecnología. Entonces, los niños que no han estado aprendiendo no lo han hecho no porque no han querido, sino porque han sido excluidos del proceso educativo. Y por lo tanto, penalizarles con perder el año viene con una carga emocional muy fuerte. Esta es la población a la que nosotros no queremos afectarle. Y sí existen mecanismos para que nosotros podamos acompañarles en un ejercicio de nivelación, en donde prioricemos los contenidos curriculares, trabajemos sobre lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Comprensión lectora, que sepas entender lo que lees, que sepas ser crítico con lo que lees. Y las operaciones básicas matemáticas, sobre todo en los primeros años de educación básica, si logramos que estas 2 cosas sucedan, la parte educativa va avanzando. Y luego la parte socioemocional, el recuperar este acompañamiento y este contacto con el otro, eso va a ser lo fundamental. ¿Y ese proceso de nivelación cuándo va a empezar? Desde el primer día, de hecho ya empieza ahorita. El momento en que iniciamos un nuevo año lectivo, los docentes
Lo primero que hacen, ya sea en educación a distancia o en educación presencial, en pandemia o antes de la pandemia, inician su proceso educativo con un diagnóstico. Quiero saber dónde está mi hijo, dónde está mi estudiante en este caso, para poder iniciar un proceso de acompañamiento muy cercano para potenciar las cosas que hace bien y para reforzar aquello en donde veo que necesito un poquito más de impulso. Y ahí hago lo que los docentes llaman una planificación. Y esta planificación curricular es individualizada en el sentido de que cada estudiante tiene sus desafíos individuales y con ese voy a tener que trabajar más en unas cosas que son distintas a las que va a trabajar con el compañero, utilizando las mismas herramientas y las mismas excusas, digamos, ¿no es cierto? Estamos en una unidad trabajando sobre el agua y el mar. A través de esto, nosotros podemos enseñarles a ellos de manera también individual, reforzando algunos elementos que a cada uno le cuesta un poquito más. Entonces, el diagnóstico primero, luego el diseño de esta planificación y tenemos que ir avanzando poco a poco en este acompañamiento de los profesores, pero también de los psicólogos. Eso ahí va. La pandemia ha significado también un cambio completo en modos de vivir, formas de vivir, cosas, papás que perdieron trabajo, familiares que se fueron, que murieron, momentos complicados a nivel social. Y también vemos los resultados, hay niños que están con muchos problemas psicológicos, incluso depresión. Se está pensando también en ese tema, qué se está haciendo para poder acompañarlos también en esta parte emocional, que tal vez estoy equivocada, pero para mí es fundamental, a veces hasta mucho más importante que la académica, porque si no, no existe una nivelación académica si es que no tengo una tranquilidad. Sí, probablemente es lo más importante y todos estos aprendizajes socioemocionales de los que hablábamos que vienen acompañados de esta estabilidad socioemocional son fundamentales. Si te pones a pensar en los primeros años de vida, eso es lo que luego va a condicionar los cerebros que tienen nuestros niños para poder estar abiertos a nuevos aprendizajes. Si los niños y las personas no nos sentimos, en general las personas, adultas o niños, no nos sentimos seguras, nos bloqueamos, no aprendemos. Si no nos sentimos tranquilas, si no nos sentimos protegidos, nos bloqueamos, nos ponemos en modo defensa. Y en el modo defensa no se aprende, te proteges. Entonces tenemos que lograr estos entornos protectores, tenemos que lograr estos entornos de estabilidad que no solamente pasan en las instituciones educativas, sino principalmente en las familias, en donde ellos se sientan en la tranquilidad, primero de equivocarse, porque está bien, y que se sientan también apoyados para poder iniciar este proceso. Y para esto tenemos que trabajar con las familias primero, para que también tengan algunas herramientas de apoyo y acompañamiento socioemocional, con los profesores para que sepan también hacer los primeros auxilios psicosociales, cómo trabajar luego de una emergencia sobre el duelo, sobre la depresión, sobre la frustración, todos elementos que están viviendo nuestros niños y nuestros jóvenes. Y luego también tener el apoyo y apoyarnos en los profesionales, que aquí ventajosamente, pese a que podríamos tener muchos más y nos beneficiaríamos de eso, tenemos psicólogos educativos dentro de las instituciones educativas y del sistema educativo nacional que pueden orientarnos a qué hacer. Y si ya vemos que existe algo muy grave, si vemos que un estudiante, sobre todo los jóvenes, hay muchos problemas de depresión muy graves que pueden incluso llevar a intentos de suicidio. Exacto. Si existe esto, entonces ahí sí una alerta mucho mayor, hay que acudir al sistema de salud, porque esto es un tema de salud mental y que tiene que ser acompañado ya por un profesional. ¿Y el Ministerio de Educación en este aspecto está siendo vigilante con las instituciones educativas para que realmente esto se cumpla? Porque yo te escucho, te soy súper sincera y digo, bueno, qué bacán que la ministra esté pensando en esto y se esté implementando, pero luego pienso en la, como buena ciudadana, que a veces estoy un poco incrédula con las cosas, y digo, ¿cómo lo van a hacer? O sea, ¿realmente es una línea? ¿O cuál es el plan para lograrlo? Porque es muy complicado, porque normalmente en los colegios tú vas y dices, no, lleve a su hijo a un psicólogo, o no, lleve a su hijo a la terapia de la psicopedagoga. Pero si ya de por sí estás pagando la mensualidad del colegio, que casi que no bajó, porque en los colegios, acá hablamos de la parte masiva, digamos, fiscales y todo el tema, que sí tuvieron la educación y los particulares no bajaron, y aún así te dicen, tienes que llevarlo al psicólogo, bla, bla, es complejo. Y yo puedo asegurar de que el tema emocional va a ser muy complicado.
Sí, ahí recordemos siempre que el sistema educativo y los niños, estos 4.4 millones de los que hablábamos al inicio, en su gran mayoría están en la educación fiscal, Pública, ¿no? Es una claro. educación pública, en donde tenemos un número importante también de instituciones educativas particulares, pero en su gran mayoría son populares, son instituciones educativas de pensiones de menos de $60. De las 2.000 y pico instituciones educativas particulares y fiscomisionales a nivel nacional, solamente unos 200 son instituciones educativas particulares de élite. La gran mayoría también atienden a una población que está en la capacidad económica de pagar pensiones reducidas y por lo tanto no necesariamente tienen acceso a todos estos servicios complementarios. Entonces es algo que nos preocupa mucho. Tenemos que hacer procesos de capacitación, como te decía, masivos a los docentes, pero también acompañarles a ellos, porque ellos también han perdido familiares, Así ellos es. también están en shock O sea, muchas realmente veces. están preparados para poder afrontar este tema que se viene. No todos, y parte del desafío es precisamente afrontar esto y entender que estamos en un momento de emergencia. Y yo creo que esto han hecho muchas organizaciones responsables, como son agencias del Sistema de Naciones Unidas, que han alertado, estamos en un momento en el que la educación ha respondido como a cualquier otra emergencia, es una educación en contexto de emergencia, como que hubiese sucedido un terremoto y necesitamos afrontar esto de esa manera. Entonces, identificar cuáles son estos desafíos para salir de la emergencia y luego llegar a una nueva estabilidad, ojalá fortalecidos. ¿Cómo vamos a trabajar sobre este tema? Primero y principalmente la estrategia de retorno a la presencialidad. Porque ¿Cuánto este tiempo tema crees que lleve socioemocional va a demorar varios meses. ¿Por qué? Porque necesitamos ir haciendo un retorno progresivo, todavía tiene que ser alternado, los aforos deben ser reducidos pese a que estemos avanzando mucho en la vacunación, como conversábamos antes de iniciar, todavía te puedes contagiar. Es que todas las vacunas, ninguna te garantiza que no te vas a contagiar. Así es. No te vas a morir, Exactamente. pero te puedes contagiar. O sea, Exactamente. eso es un- Entonces, ¿qué es lo que dice la ministra de Salud? Que es, yo creo que lo que lo ilustra de la mejor manera. La vacuna es una medida de control de la pandemia, pero no es la única. Y por eso tenemos que seguir vigilantes de mantener la mascarilla, de mantener el distanciamiento y todas las otras medidas de bioseguridad. ¿Qué es lo que debemos planificar? Que ojalá, de manera paulatina, todas las instituciones educativas puedan asistir a alguna forma de presencialidad en donde al menos una vez, 2 veces por semana los docentes puedan encontrarse con sus estudiantes. Esto ya nos ayuda a identificar cosas como las que acabamos de decir. En la institución educativa no solamente se aprende, sino también es un espacio protector. En las instituciones educativas detectamos si hay violencia intrafamiliar, si hay violaciones, violencia sexual. Hemos dejado de detectar más o menos 1000 casos de violencia sexual por no tener esta presencialidad. Y esto es algo muy alarmante y nosotros tenemos que estar muy conscientes de que no solamente esta medida tiene que ver con el proceso de aprendizaje de un currículo, tiene que ver con el proceso de desarrollo De vida. integral. Así es. Y de protección integral. Entonces, si tengo un estudiante, si tengo un niño que está siendo víctima de violencia en su casa, porque recibe golpes o porque es víctima de violencia sexual inclusive, yo no estoy dándole la oportunidad de denunciarlo, porque su mecanismo de denuncia normalmente, ¿quién es? Sus profesores, su escuela, sus amigos. Y es así que nos enteramos y podemos acompañarle, protegerle. Al no tener esta posibilidad, esto también genera un problema a la seguridad y al bienestar de estos estudiantes. Entonces, esto es muy preocupante. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más. Luego de una buena comida o de nuestro cafecito, qué mejor que hidratarnos con Suiber, esta agua riquísima, ligera y de altísima calidad. Síguelos en @SuiberS, que también hacen envíos a domicilio. Me llegaron muchísimas preguntas por las redes sociales, pero una se repetía constantemente y entiendo que la injerencia del Ministerio de Educación no llega a universidades, pero hay muchísimas personas que llegaron y me dijeron, ¿qué pasa con las universidades? Entonces, para dejar un poco claro de que la injerencia del Ministerio de Educación llega hasta bachillerato, ¿no es cierto? Así es, nosotros trabajamos hasta bachillerato y obviamente en el vínculo con la universidad, ¿no? O sea, sí tenemos que estar muy, muy articulados.
hay un proceso de transición en el tema universitario. Al momento, ¿sabes quién es el vocero oficial del gobierno sobre el tema de las universidades? Sí, Alejandro Rivadeneira como secretario de Educación Superior, en este momento él sigue siendo, la secretaría tiene las mismas características que al inicio y se está trabajando en una reforma de todo el sistema de educación superior y bueno, cambiarán un poco las condiciones, pero al momento él como secretario está a cargo de esa cartera. Han estado trabajando con el gabinete del presidente también, nosotros hemos también podido participar y con las universidades, con los rectores de universidades en plantear una reforma a la ley de educación superior. Como ustedes vieron también solicitaron el retorno paulatino progresivo a las aulas y ya tenemos un gran número de universidades a nivel nacional que están comenzando a utilizar sus instalaciones y ha sido también un proceso muy ordenado. Otra de las preguntas que llegaban era el tema de la compra de libros o de las escuelas, porque denuncias también habían de que se estaban obligando prácticamente a comprar libros. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo se procede en ese tema? Bueno, una de las instrucciones específicas que se ha dado para autorizar el retorno a esta semipresencialidad es que no se pueda solicitar libros adicionales a los que ya se había anunciado que se iban a pedir antes de este ejercicio. Es decir, una institución que tiene el permiso de funcionamiento presencial no puede enviar una nueva lista de útiles ni pedir otras cosas distintas, porque estamos en un momento en donde también la economía de las familias se ha visto muy afectada. Nosotros establecimos unos canales de denuncia, siempre pueden llamar al 1-800 de educación, pero también a través del correo electrónico estamos receptando denuncias si es que hay una institución educativa dentro de estas 1.300, 1.500 que vamos a ir aprobando en estas semanas, que estén pidiendo estas cosas adicionales o exigiéndolas como un requisito para poder asistir a clases, deben denunciarlo. Deben denunciarlo porque entonces nosotros podemos tomar medidas correctivas con esa institución educativa porque están incurriendo en la falta de una instrucción clara para este permiso. Otra de las cosas que la gente me preguntaba era si es que en algún momento van a obligar a los niños a que sean vacunados. No, en realidad no se puede obligar a nadie a ser vacunado. Uno tiene derecho sobre su cuerpo y sobre su salud y por supuesto esto es algo que siempre se va a respetar. Especialmente ahora a los adultos les pedimos, por favor, infórmense por los canales oficiales, vacúnense, porque como tú decías, la vacuna nos quita la probabilidad de morir por este virus. Nos quita la probabilidad de morir. No de que se contagien, pero sí de morir. Y esto es un valor agregado gigantesco. Total. Y que nos permite además reactivar la economía, reactivar nuestras actividades con esa tranquilidad. Nos permite liberar espacios en los hospitales para que se puedan atender otras enfermedades. Entonces lo que podemos hacer es un llamado solidario a la información, un llamado solidario a que se vacunen en la fecha que les toque, a que por favor revisen la página establecida por el Ministerio de Salud sobre el lugar vacunación. El de cne.gov.es, en donde vean su fecha y asistan a estos espacios, se vacunen, que todas las vacunas son buenas, todas las vacunas que han sido aprobadas son efectivas, no hay una que no lo sea, que no sea segura. Por favor, eso también es algo que nos ayuda a trabajar en esta solidaridad conjunta para que superemos esto. Y con los niños, hoy por hoy todavía no estamos vacunando niños en este país. Me quedo con una sola pregunta que te la voy a hacer porque me hizo un poco de ruido. Sabemos de que la mayoría de niños se transporta en estos medios de transporte público a las escuelas. Es muy complicado, sobre todo, bueno, en Guayaquil, pero en el país, poder garantizar que el transporte público va a brindar ese cuidado, digamos, ¿no? O sea, esas medidas de bioseguridad. Por no decirte que creo que es imposible, porque uno de los grandes problemas fue el transporte público y lo ha sido durante todo ese tiempo en pandemia. Es decir, que si no se logra eso, hay niños que tampoco van a poder ir al colegio este año. Vamos avanzando en ese sentido. Como ustedes pudieron ver, también las negociaciones con los transportistas han tenido que ver con su propia vacunación, con que se puedan mantener los aforos reducidos dentro del transporte público. Conforme también vayamos avanzando en las vacunaciones en las grandes ciudades en donde dependemos más de este tipo de transporte, de una manera en donde se llena más masivo, ¿no? Porque en donde tú ves estos aglutinamientos en el transporte público es generalmente en las ciudades más grandes, ¿no es cierto?
Y conforme vayamos avanzando en la vacunación, también podemos comenzar a tener un poco más de tranquilidad, siempre mantener las ventanas abiertas, ventilación, los aforos reducidos, pero esto de todas maneras vamos a, como decíamos, continuar en pandemia y lo tenemos que ir evaluando parroquia por parroquia, porque también si el nivel de contagio se reduce significativamente en una parroquia, entonces también sabemos que podemos reactivar ciertas actividades de una manera distinta que en una en que los contagios se están disparando. Ahora, la gente se transporta en transporte público. Muchas veces vemos los fines de semana, en el COE acabamos de recibir el informe sobre cómo están evolucionando las fiestas, las aglomeraciones en las calles y vemos que las personas se están relajando y esto no puede suceder. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, vamos a reactivar servicios que son esenciales como la educación y la gente tiene miedo. Sin embargo, el fin de semana esa misma persona se sube a un bus, se sube con un montón de gente. La misma persona que no quiere mandar a su hijo al colegio porque tiene miedo de que vaya a contagiarse. Llega a la fiesta, Hay se mucha saca la incoherencia. mascarilla, entonces es un poco de corresponsabilidad, de coherencia y pedirles a la población, permítannos abrir los servicios que son esenciales como es la educación, respetando las medidas de bioseguridad y siendo solidarios con los otros en los espacios que les corresponde, que son los espacios de interacción privada, en donde están con sus familias, en donde están con sus amigos, para que entonces los picos de contagio no suban. Porque hasta ahora ya tenemos la evidencia de estos primeros 15 días de reaperturas de las clases, hasta ahora los contagios no han aumentado por la educación. Los contagios aumentan o se reducen por el comportamiento ciudadano en los espacios de interacción social fuera de la escuela. Y es allí en donde tenemos que redoblar esfuerzos. Muchísimas gracias por esa entrevista, me encantó conversar, se ha pasado el tiempo volando, sé que tenemos o podamos tener un montón de preguntas, seguramente vamos a tener otra oportunidad también de juntarnos a conversar. Claro que sí. Y muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, gracias a ti por esta entrevista y bueno, y a todos los que nos están viendo también, encantada de volver otro momento para seguir conversando de este u otros temas también. Así será. Y ustedes, nos vemos el próximo domingo con muchísimo más acá en Tour Café. Vaya, vacúnese. Vacúnese, porque seguramente usted que me está viendo que no se quiere vacunar es el mismo que sale, farrea, no manda a sus hijos al colegio, se va a la playa, qué sé yo, hace lo que le da la gana, que lo puede hacer, pero no se quiere vacunar porque le da miedo. Hable serio. Hable serio. Chao.